¿Cómo puedes tener mejor sexo y mejorar tus relaciones sexuales en general? Porque hay personas que son multiorgásmicas y otras que no. ¿Hay alguna manera de trabajarlo para que seamos todos multiorgásmicos? ¿Qué es eso del squirting? ¿Qué hace que a una persona, por ejemplo, le pueda gustar chupar pies y a otra no? Todo esto y mucho más nos lo responde hoy Mónica Brandny, directora de sexología de Plátano Melón. Y nada, espero que os guste mucho la entrevista. Recordad que esto es un resumen y que la versión completa, que durará una hora y algo, está en Podimo de manera gratuita. Os dejo el enlace abajo. Perdonad porque veréis que hice muchas preguntas personales. No sé por qué, soy un poco el burro de Shrek a veces. Nada, que espero que disfrutéis de la entrevista. Un besito. Chao. Tenía la duda. Un podcast de Judith Tiral. Mónica, muchas gracias por venir al Tenía la duda, te lo agradezco mucho. Muchas gracias a ti por invitarme. Le dije a mis suscriptores, ¿qué tenéis para preguntar sobre este tema? Y me di cuenta de que hay muchas preguntas que se repetían. La primera es de deseo, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabes? Soy también una de las que... No, es verdad, porque realmente en la praxis clínica, en la terapia, surgen muchos problemas muy parecidos. Los más frecuentes son temas de deseo cuando no hay deseo, especialmente en pareja. Porque si no hay deseo a solas es un poco... da igual. Luego tenemos temas de performance, ¿vale? Entonces lo que es erección, duración, la presión por tener un orgasmo, eso también está muy presente. Y sí, se repiten un montón. Seguramente luego tengas alguna pregunta de estas. Sí. No, nada personal, seguramente. Algo de tus amigas o no, alguna sí. amiga. Honestamente, la mitad son personales. Honestamente Sí. lo sabía. Es que pensé... sexóloga gratis un día, ¿sabes? Sí, pues mira, claro. Pero la mitad también son de suscriptores, para que haya un poco de todo. No vamos a decir cuál y cuál no. Bueno, igual si lo decimos. A mí no me sabe mal decir mis problemas. Si quieres empezamos por la de deseo, que es la que me ha preguntado todo el mundo. Tengo pareja desde hace muchos años, ya no me siento atraída o no tanto. ¿Cómo hago para que reviva la llama del amor? Vale, ante todo hay que entender qué es la atracción y qué es el deseo. Son cosas diferentes, aunque se parecen un poco, ¿no? La atracción es como ese imán que te acerca hacia alguien, ya sea por estética, intelecto, por algo erótico, sexual, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden verle a una persona y que te pueden atraer. Y el deseo, sin embargo, es algo mucho más intangible que nos cuesta definir y es algo que va fluctuando a lo largo del tiempo, ¿no? Es como el hambre. No tienes hambre todo el día. Bueno, en mi caso sí tengo hambre todo el día, pero podrías no tener hambre todo el día. Podrías tener hambre a medida que empiezas a comer, ¿no? O si empiezas a fantasear con comida. El deseo realmente se parece mucho al hambre en este sentido. Sí es cierto que cuando empezamos a conocer a una persona tenemos esta urgencia de generar vínculos, ¿vale? Y tenemos esa urgencia de que ese vínculo sea sólido y lo más duradero posible con nosotras y nosotros. Entonces lo que hacemos es, pues eso, entablar pues, relaciones sexuales de diferentes tipos. No hay que tener sexo necesariamente en la cama, también generar cierta tensión erótica o todo eso, ¿no? Cuando ya pasa 1 o 2 años, esto ya empieza a decaer, el vínculo ya se ha consolidado. Ya no tiene gracia, ya lo tenemos ahí. Wow. O sea, literalmente es un objetivo como 100% biológico. Necesito que el vínculo esté y cuando estoy segura ya me relajo. Bueno, digamos que esa es la motivación, una de las motivaciones que está un poco a la base, ¿no? De estos comportamientos de tener ganas constantemente, especialmente al principio de una relación. Luego ya esto, pues eso, empieza a decaer un poco, ya es más predecible, ¿no? Y entonces allí es cuando el sexo se vuelve una opción. Algo divertido o algo que nos une o algo que nos hace pasar el rato o que no nos aburre, ¿vale? Y allí sí que hay que trabajarlo y mantenerlo si es que uno quiere. Y si alguien está en esa situación y dice, oye, quiero darle un poco de vidilla a mi relación, ¿cómo puede hacer? Lo primero sería, y esto desde Plátano Melón lo decimos constantemente, ¿no? Comunicar las vulnerabilidades de cada uno. Cuando tenemos esta situación, que ocurre en un 80% de las parejas, bueno, un 100%, pero hay un 20% que miente. Realmente lo que tenemos es algo que en sexología llamamos discrepancia del deseo, ¿vale? O sea, diferentes niveles de deseo sexual o de gustos dentro del encuentro sexual. Sí que hay un estudio de 2018 muy interesante. Hay algo que nos enciende y hace que nuestro deseo esté vivo, aunque la relación ya sea estable. Y es cómo iniciamos el sexo. Cómo se inicia el sexo en una relación larga. ¿Con preliminares, quieres decir? ¿Con besitos y tal o no? Ah, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Es que no tengo relaciones largas. Vale. Una vez estoy con una chica 5 años vale. Y no ha vuelto a pasar. Era cuando eres muy joven que las relaciones... He estado 5 años. Bueno, eres muy joven. No, claro, no cuenta. Exacto, no cuenta. Claro. Pues hay un pequeño comportamiento, ¿vale? Que desencadena un encuentro sexual, ¿vale? Que se hace para que empiece un encuentro sexual. Pues ese comportamiento hace que el deseo en la pareja se mantenga alto. Por ejemplo, si yo empiezo a tener relaciones sexuales contigo de una forma que a ti no te gusta, muy probablemente acabaremos teniendo sexo de una forma que
de Funifa. Entonces hay un estudio que vio que hay 4 lenguajes y desarrollamos más uno. Hay personas que es tocarla, ¿vale? Roce, un beso en el cuello, lo que sea. Otras personas encuentran excitante el vínculo romántico. Tenemos una cita romántica, me dices que me quieres, lo que sea. Luego hay personas que necesitan un poco de novedad, incluso a nivel verbal, decir estoy excitada, quiero esto. Y luego está la gente que siente excitación cuando está en un rol sumiso. ¿Vale? Entonces mi pareja coge, me pega a la pared o pasa algo, por lo cual yo no tengo que tener el control de la situación. Entonces, entender estos lenguajes en parejas largas ayuda mucho. Ostras, es como, claro, tener como los hacks, ¿no? Los truquitos de Exacto. si hago estas cosas se va a poner y... Son triggers en el fondo. Y si están como 100% en plan, no me apetece nada de nada, me tengo que forzar. Pues ante todo habría que no forzarse. Porque si no apetece, ¿por qué hay que tener sexo? Es que también es eso, ¿no? Es un poco por placer o por complacer a los demás. Porque puede ser que algunas personas, no estoy juzgando, lo pregunto de verdad, que a mí también me gustan cosas rarillas a veces, pero porque a alguna gente igual le gusta que le den una hostia y otra le gusta chupar pies y otra, o sea, ¿de dónde vienen esos gustos? ¿Sabes qué te quiero decir? Sé que me quieres decir. ¿Quieres decirme algo más? No, eso ¿Quieres confesarte? Ah, no. Muy bien, yo puedo contar, a mí no me da vergüenza. Va, ¿no? esto no se corta. No sé, a mí me gusta ser un poco sumisa. Va. ¡Qué idiota! El deseo es algo muy complejo, realmente aún estamos descifrándolo. Se está intentando entender un poco cómo funciona y de dónde viene y por qué tanta pluralidad dentro del deseo. Sí que hay una parte que es individual y es nuestra mochilita con nuestros intereses, curiosidades, inquietudes, etc. Pero sí que es verdad que hay una parte que configura nuestro deseo que es muy cultural, ¿vale? Si nacemos en una cultura que promueve un cuerpo, un pecho, una nariz, un no sé qué, muy probablemente estemos ya un poco predispuestas a fijarnos en esa característica. Entonces, sí que el deseo, hay una parte que está configurado un poco culturalmente, no es lo mismo el deseo de una persona occidental y el de una persona oriental. Probablemente a nivel de fantasías también cambia mucho el imaginario. Anda, esto es Eso muy cambia interesante. bastante. ¿Sí? ¿Cómo qué? Todo lo que imaginamos forma parte también de nuestra vida y luego lo vamos distorsionando, le vamos metiendo creatividad. Es como los sueños, ¿no? Y con los deseos pasa un poco esto también. Entonces, sí que es verdad que luego nos mueve un poco. Cada persona tiene su propia marioneta y la mueve un poco a su gusto y placer, pero sí que es verdad que hay una parte que es totalmente compartida. Hay mucha gente que me preguntaba, y yo también tengo esa duda, ¿por qué hay personas que pueden mantener relaciones sexuales sin tener ningún vínculo emocional con la otra persona, pero y luego hay otras que dicen necesito conocerla o necesito estar enamorada? ¿Por qué? Voy a poner un nombre, ¿vale? Una etiqueta. A la gente Vale. le gustan mucho las etiquetas, a otras no, pero no pasa nada. Las personas que necesitan un vínculo emocional, romántico para tener relaciones sexuales se suelen llamar demisexuales. Entonces, ¿por qué pasa? Bueno, un poco porque no podemos disociar lo que son nuestras necesidades emocionales y nuestros deseos del sexo y viceversa. La primera atracción que sienten las personas demisexuales no es la sexual, sino es la afectiva, emocional. Hay otras personas que sí que consiguen hacer esto, pero yo creo que también hay dos puntos muy interesantes. Por un lado, el sexo nos vulnera. Hay gente que no puede tener una primera cita con alguien comiendo. Qué bueno, escucha, no lo había pensado. Y yo no puedo comer delante de una primera cita, no puedo. ¿Qué dices? Me vulnera comer delante de alguien, te lo juro. Pero hay platos que dices esto para la primera cita. Un no da. mexicano no puedo. Es demasiado comprometido, es verdad. Un sushi quizás. No, pero unos nachos. Lo peor, yo siempre he pensado, la gente piensa que no, pero lo peor es la ensalada, tío. Porque una ensalada, la lechuga es grande y nunca, ¿sabes? Ostras. Sí, sí. Miedo pero desbloqueado, un mexicano te da cosa. Es heavy un mexicano. Claro, piénsalo. No, es verdad. Pues es un poco eso, nos vulnera. Algo que nos vulnera no nos gusta expresarlo de primeras. Es como, no, voy a enseñar lo mejor que tengo, ¿no? Y no va a ser, pues eso, comer una lechuga o un mexicano en la primera cita. Entonces el sexo también es, pues, nos destapa un poco nuestras vulnerabilidades, incluso nosotros mismos. A veces la otra persona es un espejo y ya está. Y por otro lado, porque es muy exigente. Tenemos una idea de sexo tan exigente, ¿vale? No podemos durar poco ni mucho. Tenemos que tener un orgasmo sí o sí, o más. Squirting también. Sí, se está añadiendo la lista de la compra últimamente. Exacto. Mantener una erección súper duradera y súper firme. Y es como tanta cosa que de repente quizás me apetece más tener un vínculo un poquito más cercano con alguien y disfrutar como me gusta a mí dentro de lo que cabe, porque también allí hay presiones y lo que sea. Lo del squirting, porque hay gente que, bueno, no lo sé, es que ¿sabes qué pasa? Yo nunca he tenido uno y me estoy perdiendo algo que sea increíble. A ver, desde el punto de vista científico, no, es decir, el squirting no va asociado ni de la mano de más placer. El squirting es una respuesta refleja del cuerpo para limpiar la uretra.
el canal por el que hacemos pipí. ¿En serio? Lo que sucede en el cuerpo cuando te planteas tener una relación sexual o la estás teniendo es que produce más líquido, más orina, ¿vale? Mucho más diluida. Esto es el squirting realmente. Y pues tu vejiga se llena, aunque no hayas tomado agua. Anda. Y este es un sistema de autolimpieza y de salud genital. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un momento donde si hay un desajuste hormonal, porque estás teniendo mucho placer y estás muy relajada, puedes tener pérdida del tono del esfínter, digamos, urinario. Es decir, tu músculo que retiene el pipí, pues se suelta un poco, ¿vale? Entonces, podemos tener un squirting en la relación sexual o generalmente lo que pasa es que después del orgasmo vas al baño a hacer pipí. Sí. Pues eso es lo que sería el squirting, pero diferido. Había una chica en las preguntas que me decía, yo lo hago todo el tiempo y yo lo que quiero es parar. O sea, no puedo quiero, más. sino que estoy harta. Una forma muy buena de gestionar esto es anticipándote al problema. Ya teniendo confianza o no con la otra persona, es decir, puede que esto pase. Entonces te quitas un poco la presión de encima y muy probablemente estés más enfocada en el placer. Y si no, pues no pasa nada. Realmente es una respuesta muscular, no podemos hacer nada. Pero Bueno. tenemos productos que pueden ayudar. Hay una ¿Sí? ¿Cómo qué? una toalla que se llama agüita en plátano melón, que lo que hace es pues eso, absorber eso. Es muy Entonces, buena idea. Sí, porque a veces la toalla queda un poco sosa, Sí. ¿no? Le quita un poco de morbo al asunto, pero bueno. Cuando estábamos hablando de respuestas del cuerpo, que son como objetivas, que supongo que son también como hormonales, no sé. Es que yo a veces cuando... Yo hablo de mí todo el rato. Háblame. Mis suscriptores- Siéntate, Mónica. Mis suscriptores pensando, no necesitábamos tanta información. ¿Sabes cuándo? Bueno, eso os ha pasado, pero cuando estás tan... Bueno, a mí me pasa cuando estoy como muy pillada, no lo sé. Que de repente tienes un orgasmo y lloras. Pero no lloras del placer de... sino de, ay, te quiero mucho. O sea, ¿eso por qué? ¿Es hormonal que...? O... Vale, esto se llama tristeza poscoital, o a mí no me gusta mucho el nombre porque el coito no tiene... Bueno. La de triste. O también se llama post-sex blues. Esto se da por un desajuste neuroquímico del cerebro. Entonces, como ocurre todo muy rápidamente y muy intensamente, es probable que a nivel químico haya un desajuste y por lo tanto, como resultado tengas unas lagrimitas. ¡Qué bueno! Ay, Puede durar de 5 minutos a 2 horas, ¿eh? ostras, ¿2 horas? Más o La menos. tristeza, no el lloro. No, espero que no. Tu No sé pareja- lo que lloras tú. Tu pareja que te Déjame en paz. No sé lo que lloras tú. No sé, vamos. No, yo como lagrimita. Yo, ay, te Ah, quiero bueno, mucho. tampoco tanto drama. No. Bueno. Y Mónica, cuando... ¿Sabes que se habla mucho de que los juguetes sexuales... Yo lo escuché mucho con el Satisfyer, pero creo que es con todos los juguetes que tengan vibración. Hacen que pierdas, lo que yo entendí, ¿eh? Que también puede ser que leyese el titular. Hacen que pierdas la sensibilidad en el clítoris. Sí. Y luego como que te cuesta más correrte y todo esto. ¿Eso es cierto o fue un poco de bulo porque está de moda el Satisfyer? Voy a poner un ejemplo que quizás es bastante... pertenece más al día a día y es más fácil entenderlo. Cuando entramos a una habitación y hay un perfume y lo leemos y tal, al principio lo percibimos muy fácilmente, ¿no? Pero al rato ya nos acostumbramos y dejamos de olerlo. El perfume sigue, nuestra nariz está bien y sigue oliendo y tenemos pues eso, plenas facultades de todo. Con los juguetes pasa un poco lo mismo, ¿vale? Tenemos un umbral de sensibilidad y luego ya nos vamos acostumbrando un poco y necesitamos más potencia, más potencia, más potencia. Con el juguete siempre. O sea, luego con las manos... Cuando tocas en acústico... porque he dicho eso. Wow. Pero con las manos no se acostumbra... Quiero decir, porque es más o menos lo mismo, ¿no? Quiero decir, es tacto igualmente, ¿no? Sí, lo que sí es cierto es que un juguete tiene una intensidad mucho más fuerte que la mano. Además, hay una cosa interesante que pasa en nuestro cerebro. Nos gustan mucho los juguetes y las manos o lo que sea de otras personas porque nuestro cerebro no puede predecir ese movimiento. Qué bueno. ¿Vale? Entonces nos gusta, es una sorpresa, se activa mucho. Con nuestra mano lo puede predecir, es un movimiento que sabe cuál va a ser, ¿no? Entonces, esto pasa mucho con los juguetes porque se vuelven un poco adictivos por esto, porque nos encantan esfuerzos, los justos, sino cero, el succionador cero. Pero realmente no estamos perdiendo sensibilidad. Lo que sí podemos hacer es pausar un poco ese estímulo, tener más variedad de estímulos que nos puedan gustar, nuestras manos, otros juguetes, lo que sea, y entonces a partir de un tiempo retomarlo. Las chicas que son multiorgásmicas, ¿por qué? ¿Y por qué yo no? O sea, imagínate... Yo también quiero. Sí, o sea, ¿es algo que se puede trabajar? ¿Una persona puede trabajar para ser multiorgásmica o no? ¿O es algo con lo que naces y ya? Lo más parecido a un orgasmo, para que nos hagamos la idea, es un estornudo. Hay gente que cuando empieza a estornudar desencadena 19 estornudos o más. Es como, ojo, vale, ok.
Es un reflejo, ¿vale? Exactamente como lo es un estornudo. Entonces no podemos a nuestro placer desencadenar varios. Sí que es verdad que cuando tienes conciencia de que puedes tener orgasmos, puedes como tener más dirección y decir quiero tener uno, a ver si consigo tener otro y tener un poquito de guía. Que esto evidentemente no te obsesiona porque si no lo que haces es totalmente al revés, te distraes. Pero sí que es verdad que hay gente que consigue tener uno detrás de otro porque también no deja de estimular la zona. Pero en un 90% de los casos, después del orgasmo, el clítoris tiene hipersensibilidad y molesta. Sí. ¿Por qué te ríes? No, porque sí, porque dices... Claro, ya está. Claro. ¿La brecha orgásmica? ¿Qué es esto? La brecha orgásmica es la diferencia a nivel estadístico, o sea, números, de orgasmos entre colectivos, ¿vale? Podemos verla entre hombres y mujeres, también colectivos no binarios, lo que sea. Entonces, en la brecha orgásmica, en estudios bastante recientes, los hombres cis hetero, un 95% de probabilidades de tener orgasmos. Las mujeres cis hetero, un 62%, creo. Vaya. Pero luego, si cogemos la lupa y miramos en el colectivo mujeres, vemos que las mujeres lesbianas tienen un 86, casi 90%. Mira qué bien. Upsi. Entonces, claro, aquí también hay mucha diferencia, ¿no? Sobre todo las razones están en que un colectivo se enfoca mucho en el clítoris, en comunicar con la pareja, en no exigir un orgasmo necesariamente, en dar tiempos de placer diferentes, que no sea algo simultáneo. Me refiero a las mujeres lesbianas. Claro. Y sin embargo, en la sexualidad hetero está mucho más ionizado. Es lo que te decía antes, ¿no? Y cuando estás con alguien y te pone muchísimo... Bueno, hablo otra vez de mí y es que no sé por qué me sale la sonrisa cuando hablo de mí. Es una mierda, tía. Imagínate que estoy con alguien y me pone mucho y estoy muy feliz y tal, y aún así a veces no lubrico. ¿Por qué? Me siento fatal por otra persona y le tengo que decir, te prometo que me pones. O sea, no sé por qué. A veces sí, a veces no. Lotería. ¿Quién ya sabe? sabes que te va a tocar. Afortunada. Ups, no lo sé. Cuando estamos experimentando placer tenemos una respuesta del cuerpo que es la objetiva, ¿vale? Se acelera el pulso, respiramos más aceleradamente, hay también una coloración de la piel un poquito diferente porque llega más sangre, etc. La lubricación también es una de estas, ¿no? Entra también en toda esta esfera. Pero luego está toda la parte emocional, toda la parte de valoraciones que hacemos de esa experiencia, que no es medible. No hay mediciones de, vale, le ha encantado, no le ha encantado. Esto tienes que confiar en la otra persona, muy difícil. Y también hay un tema de suelo pélvico y hormonal, ¿vale? La lubricación se mueve mucho por estos dos ejes, por la parte hormonal y por la parte de salud del suelo pélvico. Si tienes un músculo flexible, muy probable también que lubriques mejor, etc. Bueno, todo este tema es fisio del suelo pélvico, pero realmente también va por ahí. No tiene nada que ver con el deseo o la excitación de otra persona. Es que hay mucha divulgación mala. Ostras, no tenía ni idea, ¿eh? Yo tengo la sensación de que todos, o sea, sí que hubo un boom con el Satisfyer, ¿no? Y creo que todos usamos más o menos como vibrador o succionador, y luego pienso, hay un mogollón de juguetes que seguramente nos estemos perdiendo porque no los hemos probado, no son tan famosos. Sí. Y te quería preguntar si tú hay alguno que digas, esto es brutal, lo tenéis que probar que vais a alucinar. Vale, esto no lo va a ver mi madre, ¿verdad? Es broma, mamá, hola. No, ay, es una polla de 4. Y yo, wow. No lo vi venir. Hay juguetes que pasan muy desapercibidos como las balas vibradoras. ¿Balas vibradoras que es como un vibrador pero pequeñito? Sí, son unas balitas así chiquititas que son muy potentes, muy versátiles, las puedes utilizar en cualquier práctica, menos penetración anal, pero todo lo demás sí. Y realmente están súper bien, incluso para jugar en pareja. Y a solas también, evidentemente. Y luego hay toda una categoría muy desapercibida de juguetes anales. Quiero recordar que el sexo anal es algo democrático, o sea, todo el mundo podemos jugar analmente. Y llama mucho la atención, pero desde el secretismo y la oscuridad. Y bueno, estaría bien visibilizarla también. El año pasado conocí a una influencer. Es una influencer que habla de sexo. En un momento yo le toqué el hombro y hace y yo como, ¿qué ha pasado ahí? Y me dijo, es que estoy haciendo sexo, creo que era sexo tántrico, y estoy muy entrenada, y me dice, ahora mismo me acuerdo que me dijo, me tocas un rato aquí y me puedo correr. ¿Es verdad o me pegó un moco? Habría que preguntárselo a ella, la verdad. Sí que podemos tener orgasmos no genitales y estos orgasmos se pueden dar en situaciones completamente bizarras, muy dispares, muy diversas. Hay gente que tiene orgasmos incluso, this is science, ¿vale? Cepillándose los dientes, etc. Entonces, ¿quién soy yo? Para decir que claro, para juzgar, no lo sé.
Podría ser... ¿Se puede entrenar esto? No lo creo. Entonces me pego un moco. No, pero sí que es verdad que podemos ser un poquito más conscientes en el presente y de nuestro cuerpo y no destinar todo el placer a los genitales. Entonces sí que quizás podríamos redibujar un poquito nuestro mapa erógeno y sentir placer por otras vías. Ahora, no sé cómo la tocaste. Divertido me parecería saberlo. Echando Mira, no sé por qué. No, fue normal. Como... Ostras. Otra pregunta que me han hecho mucho es... Cuando estás manteniendo relaciones sexuales con una persona y tiene pene o utiliza un juguete o lo que sea, ¿cómo puedes hacer para que duela menos? Vale, aquí hay un tema y es que normalizamos mucho el dolor. Entonces nos permitimos que el dolor entre en la ecuación. Lo que deberíamos hacer, lo primero, es investigar de por qué está doliendo. O sea, no debería doler la penetración, ni anal, ni vaginal, nada. Anda, no puede ser por la postura ni nada. Podría ser por la postura, pero en general no debería haber una información de dolor en nuestro cuerpo, es porque está pasando algo. Muchas veces es por contracturas del suelo pélvico. El suelo pélvico es un músculo como lo es el trapecio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo hago pesas y me lesiono, luego no puedo subir más pesas y si inclino el brazo me sigue doliendo. Anda. Si inclino el cuerpo probablemente me siga doliendo, ya sea la postura que sea. Vale. Entonces estaría bien acudir a un fisio, a una fisio del suelo pélvico, ver qué pasa. Y a partir de ahí luego ya, pues eso, tomar decisiones sobre prácticas, etc. La última pregunta que le hago a todos los invitados es, si pudieses darte un consejo a ti, tu versión más niña, puede ser 7, 8, 9, 10, lo que tú quieras, ¿no son tuya del pasado? ¿Qué le dirías como lección de vida o como consejo? Yo me diría, sé amable contigo misma. Supongo que hay mucha presión, ¿no?, por parte de uno mismo en intentar ser perfecto y no solo perfecto, en intentar ser adecuado todo el rato y saber estar todo el rato y saber como ser una pieza que encaja perfectamente en todo momento. Y a mí me pasa mucho esto aún. O sea, creo que es un consejo que me debería haber dado antes y que me lo doy ahora. Qué bueno, me gusta mucho. A mí me pasa mucho eso. No me lo copies. Es mi consejo. Te lo iba a copiar ahora mismo, además. No, pero sí que me pasa a veces que, como sé que tengo una manera de ser rarilla, no sé, como muy extrovertida y luego digo cosas que no vienen a cuento, no sé. Y sí que a veces, ¿sabes? Como que no siento que a veces termino de estar en una fiesta, voy a casa y digo... ¿Por qué he dicho eso? O todo el mundo oversharing de repente. Sí. Entonces me ha gustado mucho, muy bien. Pues muchas gracias. Eres directora de sexología, ¿era? Sí. De Plátano Melón. Exacto. Y nada, que muchas gracias por venir y que he aprendido muchísimo y que te he hecho 80.000 preguntas. Y yo también he aprendido muchísimo de ti. Suddenly, the world I used to know, I see it differently. You woke me from a dream.